Hay algo en tu voz que revela todo lo que intentas ocultar. Cada palabra que sale de tu garganta lleva consigo la huella invisible de cómo gastas tu energía vital, de cómo administras tu poder interior, de cómo te relacionas con la fuerza más primitiva y sagrada que existe dentro de ti. Tu voz no miente, puede que tus palabras engañen, puede que tu rostro simule confianza, pero tu voz, esa vibración profunda que emerge desde el centro de tu ser, revela si eres un hombre que domina su energía o un hombre dominado por sus impulsos. Y hoy te haré una pregunta que tal vez nunca te han hecho, una pregunta incómoda, visceral, que te obligará a mirar hacia adentro con honestidad brutal. ¿Cuándo fue la última vez que tu voz sonó con verdadero poder? No con volumen, no con agresividad forzada, sino con esa presencia magnética que hace que los demás escuchen, que respeten, que sientan que están frente a alguien sólido, alguien enraizado, alguien que no se disipa en el viento como humo efímero. La sociedad moderna ha hecho algo perverso con la masculinidad. Te ha enseñado que el deseo sexual es algo que debe ser liberado constantemente, descargado sin reflexión, consumido como un producto más en el supermercado de los placeres instantáneos. Te han dicho que la masturbación compulsiva es saludable, que los estímulos pornográficos son inofensivos, que dejar salir esa tensión sexual te hará sentir relajado, libre, en paz. Pero nadie te dice la verdad completa. Nadie te habla de lo que pierdes cada vez que cedes a ese impulso sin conciencia, cada vez que permites que esa energía primordial se escape de tu cuerpo como agua entre los dedos. Y una de las primeras cosas que pierdes, una de las manifestaciones más evidentes y devastadoras de este desgaste energético, es el poder de tu voz. Napoleon Hill, ese arquitecto de la mente que dedicó décadas a estudiar a los hombres más exitosos del mundo, descubrió algo que la mayoría prefiere ignorar porque implica disciplina, sacrificio y autodominio real. Él comprendió que la energía sexual no es simplemente un apetito biológico, un mecanismo reproductivo, una función corporal más. Es la fuerza creativa fundamental del universo manifestándose en el cuerpo humano. Es la misma energía que crea vida, que genera nuevos seres, que perpetúa la especie. Y si esa energía puede crear literalmente otro ser humano, ¿qué crees que puede crear cuando es dirigida conscientemente hacia otros propósitos? Hill llamó a este proceso transmutación sexual, y lo describió como el secreto oculto detrás de prácticamente todos los grandes logros humanos, desde obras de arte inmortales hasta imperios financieros, desde descubrimientos científicos revolucionarios hasta liderazgos que transformaron naciones enteras. Cuando practicas la retención consciente de tu energía sexual durante 80 días, algo alquímico comienza a ocurrir en los estratos más profundos de tu ser. No es magia, no es pseudociencia esotérica, es biología profunda mezclada con psicología arquetípica y física energética. Tu cuerpo, al no disipar constantemente esa fuerza vital, a través de eyaculaciones compulsivas, comienza a reciclar esa energía, a reabsorberla, a redistribuirla hacia otros sistemas. Y uno de los primeros lugares donde esta energía concentrada se manifiesta es en tu laringe, en tus cuerdas vocales, en la resonancia de tu voz. Los textos antiguos de yoga tántrico ya hablaban de esto hace milenios, describiendo cómo la energía sexual, conocida como Kundalini, asciende desde el chakra raíz en la base de la columna hasta el chakra de la garganta, activando el poder de la palabra, el comando, la expresión autorizada. Tu voz es un instrumento de poder que ha sido sistemáticamente debilitado por años, tal vez décadas, de dispersión energética inconsciente. Cada vez que te masturbabas compulsivamente, cada vez que cedías al estímulo pornográfico diseñado para secuestrar tus circuitos de recompensa, cada vez que buscabas ese alivio momentáneo, seguido de ese vacío inmediato,
estabas literalmente drenando la fuente de tu magnetismo personal. Y tu voz, esa extensión sonora de tu presencia, se volvía más débil, más aguda, más temblorosa, más insegura, porque la voz profunda, resonante, con presencia, no viene del volumen ni de técnicas superficiales de modulación. Viene de la tierra, de las raíces, del centro de gravedad interno que solo existe cuando tu energía vital está contenida, concentrada, alquimizada. Piensa en los hombres que admiras, aquellos cuya voz te genera respeto inmediato. No necesitan gritar, no necesitan forzar nada. Su voz simplemente lleva peso, densidad, gravedad. Cuando hablan, algo en ti se aquieta y escucha. Esa cualidad no es accidental, no es genética exclusivamente, no es solo el resultado de testosterona alta. Es la manifestación audible de un hombre que contiene su poder, que no lo derrama impulsivamente en búsqueda de placer fugaz, que ha aprendido el arte perdido de la retención consciente y la transmutación energética. Tu voz es el barómetro de tu poder interior, y cuando ese poder se escapa constantemente por el camino de menor resistencia, tu voz lo refleja inevitablemente. Durante los primeros 20 días de retención, tu cuerpo entrará en una especie de shock adaptativo. Estás acostumbrado a liberar esa tensión regularmente, y ahora de repente la estás conteniendo. Tu sistema nervioso, condicionado por años de patrones repetitivos, te bombardeará con impulsos, con justificaciones, con racionalizaciones de por qué deberías ceder. Tu mente te dirá que es poco saludable, que necesitas alivio, que estás reprimiendo algo natural. Pero aquí está la diferencia fundamental que la psicología moderna no comprende. Retención no es represión. Represión es negar el deseo, enterrarlo en el inconsciente, crear un complejo psicológico cargado de culpa y vergüenza. Retención consciente es reconocer el deseo, sentir plenamente su poder, y elegir deliberadamente dirigir esa energía hacia canales más elevados de expresión. En esta primera fase, tu voz probablemente no mostrará cambios dramáticos todavía, pero algo más profundo está comenzando. Estás reconstruyendo tu capacidad de tolerar la tensión, de sostener el fuego interno sin necesidad de descargarlo inmediatamente. Estás entrenando tu voluntad, fortaleciendo ese músculo psíquico que la sociedad moderna ha atrofiado sistemáticamente con gratificación instantánea, dopamina constante, recompensas inmediatas. Y mientras entrenas esa voluntad en el dominio sexual, esa fortaleza se transferirá a cada área de tu vida. Comenzarás a notar que puedes sostener conversaciones incómodas sin evadirlas, que puedes mantener contacto visual sin desviarlo nerviosamente, que hay una nueva estabilidad en tu presencia que antes no existía. Entre los días 30 y 50, algo notable comienza a manifestarse. Tu voz empieza a descender en tono, a ganar resonancia en el pecho, a vibrar con una frecuencia diferente. No es imaginario, no es placebo psicológico. Es el resultado directo de cambios hormonales reales. Tu testosterona, al no ser constantemente consumida en ciclos de excitación y eyaculación, comienza a estabilizarse en niveles más altos. Y la testosterona tiene un efecto directo en el engrosamiento de las cuerdas vocales, en la profundización del tono, en la resonancia de tu instrumento vocal. Pero hay algo más sutil ocurriendo simultáneamente. Tu sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma, la presencia y el enraizamiento, está siendo fortalecido. Ya no estás en ese estado de alerta constante, de búsqueda compulsiva, de ansiedad latente que caracteriza a quienes están atrapados en ciclos de estimulación y descarga sexual compulsiva. Aquí es donde la filosofía de Napoleon Hill se encuentra con la psicología profunda de Carl Jung. Jung habló del proceso de integración de la sombra, ese aspecto reprimido de nuestra psique
que contiene todo lo que consideramos inaceptable en nosotros mismos. Para la mayoría de los hombres modernos, la sexualidad se ha convertido en sombra, en algo que se vive de forma clandestina, vergonzosa, compulsiva. Se masturban en secreto, consumen pornografía con culpa, viven una doble vida entre la persona que muestran al mundo y el adicto sexual oculto que nadie conoce. Esta fragmentación interna es devastadora para tu poder personal y se refleja directamente en tu voz, que suena incongruente, que carece de la autenticidad que solo viene de la integración psíquica completa. La retención consciente de 80 días no es represión de tu sombra sexual, es integración. Es tomar esa energía oscura, primitiva, poderosa y traerla a la conciencia. Es sentir plenamente tu deseo sin ser su esclavo. Es reconocer la bestia interior sin dejar que te devore. Y cuando integras tu sombra sexual de esta manera, cuando dejas de vivir fragmentado entre el santo público y el lujurioso privado, tu voz adquiere una cualidad que Jung llamaría individuación. Se vuelve la voz de un hombre completo, no de un niño disfrazado de adulto, no de un esclavo pretendiendo ser libre. Se vuelve la voz del guerrero interior que ha descendido a su propio inframundo, ha enfrentado sus demonios más oscuros y ha emergido con su poder intacto. Y aquí necesito hacer una pausa para decirte algo importante. Si este mensaje está resonando en lo profundo de tu ser, si algo en ti reconoce la verdad de estas palabras, aunque tu mente racional intente descartarlas, entonces necesitas acompañar este proceso de transformación con contenido que te sostenga, que te recuerde, que te guíe cuando la tentación sea abrumadora. Por eso te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. No es una petición vacía. No es solo para aumentar números en una pantalla. Es porque la transformación real requiere inmersión constante, recordatorios diarios, refuerzo de los principios que estás intentando integrar. Cuando estés en el día 45, cuando tu cuerpo esté gritando por liberar esa tensión, cuando todas las justificaciones mentales estén bombardeándote, un video en el momento preciso puede ser la diferencia entre continuar tu transmutación o volver a caer en los patrones antiguos. Así que suscríbete ahora, activa las notificaciones y comprométete con este camino de forma completa. Porque la mediocridad no necesita apoyo, pero la excelencia requiere inmersión total. Ahora, continuemos con lo que sucede en tu voz durante la fase profunda de la retención, entre los días 50 y 80. Aquí es donde la transmutación se vuelve verdaderamente alquímica. Tu energía sexual ya no está simplemente siendo retenida, está siendo activamente convertida en otras formas de expresión creativa. Comenzarás a notar que hablas con una claridad que antes no poseías. Las palabras fluyen con precisión, sin titubeos, sin ese ruido mental constante que antes interfería con tu expresión. Tu voz adquiere comando natural. Cuando das una instrucción, la gente responde. Cuando expresas una opinión, genera impacto, no porque estés siendo más agresivo o dominante en el sentido tóxico, sino porque estás hablando desde un lugar de poder auténtico, desde raíces profundas. Napoleon Hill describió que los hombres más exitosos que estudió, sin excepción, habían dominado el arte de la transmutación sexual. No eran necesariamente célibes, no estaban reprimiendo su sexualidad de forma patológica, pero habían aprendido a no ser esclavos de ella. Habían desarrollado la capacidad de contener esa energía durante periodos prolongados, de sentir su poder sin necesidad de descargarlo impulsivamente. Y Hill observó algo fascinante. Todos estos hombres poseían voces con cualidades particulares, voces que generaban confianza, que inspiraban acción, que persuadían sin manipular. Tenían lo que él llamó magnetismo personal, esa cualidad indefinible que hace que la gente quiera seguirte, escucharte, confiar en ti. La ciencia moderna está comenzando a validar
lo que Hill intuía. Estudios recientes sobre feromonas y comunicación no verbal han demostrado que los hombres con testosterona más alta y estable tienen voces que las personas, tanto hombres como mujeres, encuentran más confiables, más competentes, más atractivas. Pero aquí está el detalle crucial. No es solo sobre tener testosterona alta, por tomar suplementos o inyectarse hormonas artificialmente. Es sobre tener testosterona estable, balanceada, no sometida a los picos y caídas violentas que ocurren con eyaculaciones frecuentes. Cada eyaculación dispara un ciclo hormonal complejo. Inmediatamente después hay una caída de testosterona y dopamina, seguida de un periodo de reajuste que puede durar varios días. Durante este periodo de reajuste, tu voz pierde presencia, tu energía se dispersa, tu claridad mental disminuye. Pero cuando practicas retención consciente durante 80 días, tu sistema endocrino entra en un nuevo estado de equilibrio. Ya no estás montando la montaña rusa hormonal de la estimulación y descarga constante. Estás en una meseta elevada de poder sostenido, y tu voz refleja este equilibrio con una estabilidad nueva. Ya no hay esos días donde tu voz suena débil, insegura, temblorosa. Hay una consistencia en tu poder vocal que antes no existía. Es como la diferencia entre una bombilla que parpadea constantemente y una luz que brilla con intensidad constante. Los antiguos maestros taoístas de China comprendían esto hace miles de años. Hablaban del yin, la esencia vital almacenada en los riñones que se consumía con cada eyaculación. Enseñaban que el hombre sabio preservaba su yin, permitiendo que esta esencia ascendiera por la columna vertebral, nutriendo el cerebro, fortaleciendo los órganos, manifestándose como carisma, inteligencia aguda, longevidad. Y describían cómo esta energía ascendente pasaba a través del punto de la garganta, confiriendo poder a la palabra hablada. No eran supersticiones de culturas primitivas, eran observaciones empíricas de practicantes que experimentaban directamente con su propia energía durante décadas de disciplina rigurosa. Tu voz no es solo un fenómeno acústico, es una expresión de tu campo energético, de tu presencia bioelectromagnética. Cuando estás constantemente drenando tu energía sexual, tu campo electromagnético personal se debilita, se contrae, pierde intensidad, y esto se percibe sutilmente en cómo la gente responde a ti. Te encuentran menos memorable, menos impactante, menos presente. Pero cuando comienzas a acumular y transmutar esa energía durante 80 días, tu campo se expande, se intensifica, se vuelve palpable. La gente comenzará a notar algo diferente en ti, sin poder articular exactamente qué es. Te preguntarán si cambiaste algo, si estás haciendo ejercicio diferente, si tienes un nuevo trabajo. No sabrán que lo que cambió fue invisible pero fundamental. Recuperaste tu poder. En los últimos 20 días del periodo de 80, entre el día 60 y el día 80, algo extraordinario culmina. Tu voz ha completado una transformación que va más allá de lo meramente físico. Ha devenido un instrumento de tu voluntad. Puedes modularla conscientemente para producir efectos específicos. Puedes hablar suavemente y aún así generar impacto profundo. Puedes elevar tu voz sin que suene como desesperación o pérdida de control. Tienes acceso a rangos tonales que antes estaban bloqueados, a resonancias que antes eran imposibles. Y lo más importante, tu voz se ha convertido en una expresión directa de tu verdad interior. Ya no hay esa disonancia entre lo que dices y lo que sientes, entre las palabras y la intención detrás de ellas. Esta congruencia entre tu expresión verbal y tu estado interno es lo que los expertos en comunicación llaman autenticidad. Pero pocos entienden que la verdadera autenticidad requiere integración psíquica completa. No puedes ser auténtico en tu expresión si estás viviendo fragmentado internamente,
Si una parte de ti está adicta a la estimulación compulsiva, mientras otra parte intenta presentar una imagen de control y disciplina. La retención consciente de 80 días destruye esta fragmentación. Te obliga a enfrentar tus mecanismos de evasión, tus estrategias de escape, tus formas de automedicarte con placer fugaz, cuando la realidad se vuelve incómoda. Y cuando ya no tienes esa vía de escape fácil, cuando ya no puedes masturbarte para aliviar el estrés, la ansiedad, el aburrimiento o la soledad, te ves obligado a desarrollar recursos internos reales para navegar estas experiencias emocionales. Tienes que aprender a estar presente con tu incomodidad, a sentir plenamente tus emociones sin necesidad de anestesiarlas con orgasmos compulsivos. Y este desarrollo de capacidad emocional se traduce directamente en tu voz. Porque una voz, con verdadero poder, es la voz de alguien que puede sostener cualquier emoción sin ser abrumado por ella, que puede expresar enojo sin volverse violento, que puede expresar vulnerabilidad sin colapsar en debilidad. Los textos herméticos antiguos hablaban del principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Tu voz es la correspondencia externa de tu estado interno. Si internamente estás disperso, fragmentado, adicto, tu voz lo revelará en su inconsistencia, su falta de presencia, su incapacidad de generar impacto real. Pero si internamente has alcanzado un estado de integración, de poder contenido, de energía transmutada, tu voz lo manifestará inevitablemente con profundidad, resonancia, comando natural. Y aquí viene la pregunta final, la que determinará si este conocimiento se queda como información interesante o se convierte en transformación vivida. ¿Estás dispuesto a recorrer el desierto de 80 días? ¿Tienes la voluntad de atravesar los momentos de tentación abrumadora, los días donde tu cuerpo parecerá estar en llamas de deseo, las noches donde todas las justificaciones racionales te dirán que ceder solo una vez no hará diferencia? Porque déjame ser brutalmente honesto contigo, este camino no es fácil. La sociedad moderna ha debilitado sistemáticamente tu voluntad con gratificación instantánea desde que eras niño. Has sido entrenado para buscar el placer inmediato y evitar cualquier forma de incomodidad prolongada. Todo en tu condicionamiento te empujará a abandonar este proceso. Pero del otro lado de esos 80 días, existe una versión de ti que actualmente no puedes ni siquiera imaginar. Un hombre cuya presencia hace que las conversaciones se detengan cuando entra a una habitación. Un hombre cuya voz genera respeto instintivo sin necesidad de imponerlo. Un hombre que ha recuperado el poder primordial que la modernidad le robó y lo ha transmutado en propósito, claridad, magnetismo personal. Ese hombre está esperándote al otro lado de tu disciplina, de tu compromiso inquebrantable, de tu voluntad de convertirte en el amo de tu energía, en lugar de ser su esclavo. La transmutación sexual que Napoleón Hill describió no es un concepto abstracto, una teoría filosófica interesante para debatir en círculos intelectuales. Es una práctica concreta, un camino iniciático, una alquimia real que transforma el plomo de los impulsos animales en el oro de la creatividad consciente, del liderazgo auténtico, del poder espiritual. Y tu voz es simplemente el indicador más obvio, el barómetro más inmediato de esta transformación. Pero los cambios van mucho más profundo. Estás reconstruyendo los cimientos de tu ser, restaurando circuitos neuronales que fueron secuestrados por la pornografía y la estimulación artificial, recuperando tu capacidad de generar dopamina naturalmente a través del logro real, en lugar de a través de píxeles en una pantalla. Durante estos 80 días, no solo tu voz cambiará, tu postura se enderezará, tus hombros se echarán hacia atrás naturalmente. Tu mirada sostendrá contacto visual sin evasión nerviosa. Caminarás diferente, con un paso más firme, más enraizado,
más deliberado. Las personas comenzarán a tratarte de manera diferente sin que sepas exactamente por qué. Te darán más respeto, más atención, más oportunidades. Y todo porque has dejado de dispersar tu poder y has comenzado a contenerlo, concentrarlo, dirigirlo con intención consciente. Los 80 días no son arbitrarios. Hay algo en este periodo de tiempo que permite una transformación completa de patrones neurológicos, hormonales y energéticos. Es suficiente tiempo para que se mueran los viejos circuitos de recompensa adictos al estímulo fácil. Es suficiente tiempo para que se estabilicen tus niveles hormonales en un nuevo equilibrio. Es suficiente tiempo para que tu sistema nervioso se recalibre completamente. Menos tiempo sería insuficiente para una transformación real. Serían solo mejorías superficiales que colapsarían ante el primer desafío serio. Pero 80 días de compromiso inquebrantable reescriben literalmente quién eres a nivel fundamental. Y al llegar al día 80, cuando hables, algo será diferente. Las palabras llevarán peso, la intención detrás de cada frase será cristalina, tu presencia vocal comandará atención sin exigirla. Habrás pasado de ser alguien cuya voz puede ser fácilmente ignorada o interrumpida, a alguien cuyas palabras generan un silencio respetuoso cuando habla. No porque hayas aprendido técnicas superficiales de locución, no porque hayas hecho ejercicios vocales durante horas, sino porque has realizado la verdadera obra alquímica. Has tomado la energía más poderosa en tu cuerpo, la energía que literalmente crea vida, y la has transmutado en presencia, en poder, en magnetismo. Este es el secreto que los hombres más poderosos de la historia conocían y practicaban, aunque muchos nunca lo hablaran públicamente. Es el secreto detrás del carisma de grandes líderes, de la creatividad explosiva de artistas inmortales, de la claridad mental de genios visionarios. No era que fueran genéticamente superiores o que tuvieran ventajas extraordinarias, era que habían descubierto, de una forma u otra, el arte perdido de la transmutación sexual. Y tú tienes acceso al mismo conocimiento, a la misma práctica, a la misma transformación. La única pregunta es si tendrás el coraje de recorrer el camino completo. Porque en este momento, leyendo estas palabras, estás en una encrucijada. Puedes cerrar esta página, volver a tus patrones habituales, seguir siendo quien has sido, con la misma voz que has tenido, con el mismo nivel de poder personal que te ha caracterizado. O puedes tomar la decisión de comenzar los 80 días, de comprometerte completamente con esta alquimia interior, de atravesar el fuego de la tentación y emerger del otro lado como un hombre nuevo, con una voz nueva, con un poder nuevo. La elección es absolutamente tuya, y nadie puede hacerla por ti. Pero te diré algo con absoluta certeza: el hombre que completa estos 80 días nunca vuelve a ser quien era antes. Ha cruzado un umbral que no puede ser descruzado. Ha visto una versión de sí mismo que no puede ser olvidada. Ha probado un poder que hace imposible conformarse con la mediocridad de la dispersión energética constante. Tu voz es la llave que abre puertas, la herramienta que construye relaciones, el arma que defiende tu territorio, el instrumento que expresa tu verdad. Y durante demasiado tiempo has estado hablando con una voz debilitada, empobrecida, despojada de su poder natural por años de gratificación compulsiva. Pero no tiene que seguir siendo así. En 80 días, todo puede cambiar. En 80 días, puedes recuperar lo que la modernidad te robó. En 80 días, puedes completar la transmutación de animal impulsivo a guerrero consciente, de esclavo del deseo a maestro de la energía, de hombre fragmentado a ser integrado. Y cuando llegues al final de este camino, cuando tu voz resuene con ese poder profundo que proviene del centro de tu ser, entenderás que esto nunca fue realmente sobre la voz. Fue sobre recuperar tu soberanía total,
sobre reclamar el trono de tu propia existencia, sobre convertirte en el rey del reino interior que siempre debiste ser. La voz es simplemente el mensajero que anuncia esta transformación al mundo. Es la señal audible de que un hombre ha hecho el trabajo interno que la mayoría ni siquiera sabe que es posible. Es la marca del iniciado que ha atravesado su propio inframundo y ha regresado con el tesoro del autodominio genuino. Así que comienza mañana. No esperes el lunes perfecto, el año nuevo, el momento ideal que nunca llega. Comienza mañana y cuenta 80 días. Y en cada momento de tentación, en cada instante donde tu cuerpo grite por la descarga fácil, recuerda por qué comenzaste. Recuerda la voz que quieres tener, el poder que quieres encarnar, el hombre que estás destinado a ser, y sostén el fuego interno. No lo dejes escapar, transmútalo en propósito, en creatividad, en presencia, porque del otro lado de estos 80 días está esperando la versión más poderosa de ti mismo, el hombre cuya voz hace eco en las almas de quienes lo escuchan. El guerrero cuya presencia verbal refleja la batalla interna que ha ganado contra sus propios demonios. Y ese hombre, ese ser integrado y poderoso, es quien siempre debiste ser. Solo necesitas tener el valor de recorrer el desierto para llegar a la tierra prometida de tu propio potencial completo.